Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Mónica Alvarado. Voy a saludar a la ingeniera Mónica Alvarado, la directora del ente de la movilidad de la Municipalidad de Rosario, porque en poco tiempo, en octubre, se va a poner en práctica, el primer plan para el estacionamiento en el microcentro de Rosario, levantando el mismo en algunas cuadras estratégicas de la ciudad. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Marcos Vizcarra te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcos? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos por estos minutos en Radio 10. Mónica, varios temas para tratar. Estamos a pocos días de comenzar con lo que es la nueva política de movilidad en el centro, en donde se va a utilizar de otra manera, como han manifestado más de una oportunidad, el espacio público en las calles de la ciudad y levantando el estacionamiento medido en las primeras cuadras del centro, ¿no? Así es, vamos a dar comienzo, como decías, en la primera semana de octubre, a la implementación de lo que es la primera etapa de este reordenamiento del área central. Sí. Recordemos que vamos a prohibir el estacionamiento en 16 cuadras, en las cuales, si queremos recordarla, digamos, sí. Calle Mendoza, entre Sarmiento y Buenos Aires de 3 de febrero a Córdoba, Rioja de Buenos Aires a Maipú, calle Mitre desde San Lorenzo Urquiza de Mitre a Corrientes y Entre Ríos desde San Lorenzo a Tucumán. Estas arterias, recordemos que son las que son más angostas dentro de la ciudad, tienen aproximadamente 7 metros de ancho y son en las cuales teníamos los mayores niveles de congestión, es decir, cuando medimos la cantidad de autos, los anchos, cantidad de colectivos, son las que nos están dando las peores condiciones y por eso vamos a dar inicio entonces en esta primera etapa. Claro, hay un número que es importante para graficar la cuestión de la movilidad, que el otro día lo leía, y es que por lo general los autos que llegan al microcentro de Rosario y estacionan están habitados no llega a 1,5 personas por automóvil particular, ¿no? ¿Es así? Es así, la verdad que el promedio que tenemos en nuestra ciudad es de 1.4, es decir que si nosotros pensamos que en una calle tenemos ocupado por 10 vehículos estacionados, estamos dándole respuesta a 14 personas que se encuentran beneficiadas. Pero si pensamos que esto en una calle de 7 metros nos está ocupando más del 30% del ancho de la calzada y en el mismo lugar donde circulan 3.500 personas en transporte público, donde circulan 1.000 personas en vehículos particulares, entonces como vos decías, es otra manera de pensar cómo distribuir más equitativamente el espacio público, de manera de lograr una movilidad más fluida, más segura, con menos contaminación, con menos accidentes. Creo que de esto se trata. Por supuesto que esto lo han estudiado y por eso lo llevan a la práctica, pero cada vez que se anuncia alguna política que tiene que ver con la movilidad, si bien el común denominador de los rosarinos cree, entiende y pide que hay que hacer algo porque el tránsito realmente en algunos momentos y horas del día se vuelve un problema central para la ciudad, cada vez que se pone en práctica una política, yo recordaba los carriles exclusivos, por ejemplo, distintos actores salen a cuestionarlo, a criticarlo, y hoy, estudiando una vez puesta en práctica esa política de movilidad de los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, nos damos cuenta que hay números que son muy beneficiosos, como por ejemplo el tiempo menor de recorrido de las líneas del transporte público, es decir, que aquel que toma un colectivo llega al centro en menor tiempo, la menor cantidad de índice de siniestralidad, donde tiene protagonistas a colectivos, hay muchos datos salientes para compartir después de lo que ha sido los primeros años de la implementación de los carriles, ¿no? Sí, la verdad que como vos decís, hemos ya cumplido 2 años de la implementación de los 10 kilómetros que tenemos hoy en la ciudad de carriles exclusivos. Compartir creo que es un claro ejemplo, porque mira, Marcos, nosotros cuando comentamos la implementación, claro que hay algunas voces que a veces, quizás por temor o por desconocimiento o por resistencia a los cambios, porque esto es cultural también, sí, ¿no? Es lógico, sí. Ponen en duda los beneficios, pero claramente hablar de un 40% de reducción de los siniestros en los cuales participan el transporte público, disminuir en un 30% los tiempos de viaje de miles y miles de rosarinos que circulan todos los días en el transporte público por estas calles, creo que hablan por sí mismos. Y por otro lado también la idea de cómo llevarlos adelante, ¿no? Antes a la implementación de carriles hemos firmado 40 actas de acuerdo, es decir, nos hemos puesto de acuerdo previo a la implementación con los hoteleros, con los jardines de infantes, con los sanatorios, con los geriátricos, con todos los actores que de una u otra manera les impactaba para resolver juntos de qué manera llevar adelante las actividades y lograr esto que, como vos bien decías, son beneficios y números que hablan por sí mismos. Claro, va a costar que el rosarino, esto es una conducta argentina, ¿no? Pero en las grandes ciudades del mundo que tiene este nivel poblacional, esta cantidad de autos 0 kilómetros, alguna modificación
modificación hay que tomar? ¿Va a costar que el rosarino deje el auto, que esa costumbre de ir a comprar al centro con automóvil particular y utilizar el transporte público para movilizarse? Bueno, la verdad que todas estas ciudades, el Rosario no escapa de la realidad Claro. de todas las ciudades del mundo que tienen estos problemas, y la movilidad es un desafío, Sí. un desafío que nos invita a pensar a todos juntos de qué manera, si sigue creciendo la tasa de motorización y las calles no se ensanchan, ¿cómo hacemos entonces para compartir estas calles? Y el cambio de paradigma creo que está en dejar de pensarla en cuántos vehículos pasan por cada calle, sino en pensar cuántas personas nos movemos por cada una de las calles de nuestra ciudad, y cómo hacemos entonces que la movilidad de las personas sea mejor, más segura para todos, ¿no es cierto? Más segura, y también desde el punto de vista del medio ambiente, más sustentable. Claro. Para todos los rosarinos. Sí, una ciudad más vivible, porque aquel que vive en el centro con este nivel de actividad en cuanto a colectivos, camiones, autos particulares, niveles de contaminación sonora, ¿no? Es una complicación. Sí, la verdad que justamente se trata de hacer una ciudad más sustentable. Todo empieza un día, decíamos en una de las campañas que ha iniciado nuestra intendenta, ¿no es cierto? Sí. Todo empieza un día, y bueno, todo empieza un día que pensemos de qué manera comenzamos a tomar hábitos más sustentables en todos los aspectos, pero también en particular en la movilidad. Entonces, cómo nos movemos de una manera mucho más amigable para el medio ambiente, y cómo lo hacemos conviviendo esto que es el espacio público de una manera también más amigable para todos los rosarinos. Hay un desafío por delante, que es el año 2015, el año próximo, y volver a licitar el sistema de transporte público de pasajeros, que ha ido incorporando servicios, que ha ido mejorando, pero que sigue siendo, si uno le pregunta al rosarino medio, una problemática, o en realidad un requerimiento constante de mejora en el sistema. ¿Cómo hacer para que convivan? Porque uno entiende que para que haya mejor sistema, evidentemente tiene que haber más pasajeros y tiene que haber una tarifa que sea acorde a la prestación del mismo. ¿Cómo hacer para que aquellos sectores, quizás los de menos recursos, que son los que utilizan el transporte público, puedan pagar la tarifa, pero a la vez sea acorde a la exigencia de la prestación del servicio? Es un desafío, ¿no? No es fácil, me parece. Es un desafío, y claramente que nuestro plan de movilidad plantea como uno de sus principales ejes la promoción del transporte público masivo. Y aquí creo que cabe una primera diferencia, ¿no? Diferenciar el costo de tarifa. Sí. Entonces, el costo es un costo técnico, es decir, cuánto nos cuesta tener un buen servicio con condiciones de confort, digamos, con aire acondicionado, con rampas para la inclusión para personas con movilidad reducida, y por otro lado, cuánto es la tarifa que pueden pagar los rosarinos para prestar este servicio. Bueno, cuando existe una diferencia entre estas, creo que surge entonces la importancia y el desafío de pensar en nuevas formas de financiamiento, ¿no? Sí. O sea, hay que cubrir los costos, pero si no son absorbidos por los usuarios a través de la tarifa, entonces, ¿cómo incrementamos estos subsidios que actualmente tiene el sistema de transporte de nuestra ciudad? Subsidios que son tanto de carácter nacional como una fuerte componente de un fondo compensador por parte del municipio. Así que bueno, creo que este es el desafío también para el 2015, para la nueva licitación, pensar un nuevo sistema con mejores intervalos entre unidades, que apueste a mejorar las conectividades, y también como pensamos entonces en nuevas formas de financiamiento. Claro, a la fecha hay una sola empresa netamente privada que presta el servicio en Rosario, y que es Rosario Bus. ¿Ustedes creen que con el sistema de licitación que están armando pueden incentivar a que más empresas se interesen en el transporte público de Rosario? Bueno, esa es la idea justamente, ir hacia un sistema de transporte en lo que podamos convocar y que otras empresas también puedan participar del sistema de transporte de la ciudad. Mónica, no te quiero despedir sin hacerte la siguiente consulta. Estás trabajando hace tiempo en lo que es la movilidad, el tránsito, el servicio público en la ciudad de Rosario. Hay una información, y que es que a nivel nacional las distintas universidades se están agrupando para trabajar y lanzar una carrera en ingeniería que esté especializada en la temática del transporte, que no solo tiene que ver con el tránsito y transporte de las personas, sino también de cargas. Esto incluye transporte terrestre, fluvial, aérea. ¿Cómo ves esta situación, que la universidad pública en Argentina se meta de lleno en esta problemática y cree una nueva carrera? La verdad que me parece sumamente importante, es uno de los grandes desafíos, cómo generamos y cómo implementamos cómo se generan nuevos recursos humanos para implementar nuevas políticas que son necesarias. Así que nuestra Facultad de Ingeniería, a través de su decano, el ingeniero Oscar Peire, que participa en el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, ha promovido justamente la creación también de esta carrera de Ingeniería de Transporte. Así que bueno, como ustedes saben, yo también tengo un doble rol, porque a su vez soy docente en la facultad y directora del Departamento de Transporte, así que en este sentido estamos trabajando con la convicción de la conveniencia y la oportunidad de crear también esta carrera en nuestra ciudad. Hablé hoy a la mañana con él, me dijo que no es una utopía pensar en un subterráneo en Rosario. No, a ver, depende cómo uno lo piense. Una utopía no es, porque creo que tenemos que pensar en saltos cualitativos en nuestra ciudad, en los sistemas de transporte, pero otra vez el gran desafío es pensar en el financiamiento. Son obras que por los propios presupuestos de los gobiernos locales, y en este caso del municipio, es imposible poder afrontarlo con los presupuestos municipales. Entonces, nuevamente, el desafío es pensar cómo surgen los recursos para poder implementar otros modos
modos de transporte en la ciudad. Mónica, ha sido un gusto, muchas gracias por estos minutos en Radio 10. No, al contrario, gracias a ustedes y un gusto poder charlar sobre estos temas de movilidad en la ciudad. Hasta cualquier momento, gracias Mónica. Mónica Alvarado, la directora del Ente de la Movilidad en Política Plus Radio. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com. Un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.